En el capítulo anterior, lo primero que hizo Noé al salir del arca es matar los mismos animales que había salvado. Y obviamente su Dios estuvo feliz con el derramamiento innecesario de sangre, porque bueno, así es Él. Veamos qué locuras e incoherencias encontramos en este capítulo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento, se los entrego lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas. Ok, muy similar a lo de Adán y Eva, ¿no? Sí, todo lo de la tierra está para que hagamos lo que queramos porque somos superiores a todo. Qué raro que no haya incluido algún comentario sexista. Bueno, en realidad todo esto se lo dijo a Noé y sus hijos, no a las mujeres, así que no digo más nada. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma. Pediré cuenta de ella a cualquier animal. Y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre hermano suyo. Quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a imagen suya. En cuanto a ustedes, tengan hijos y multiplíquense, dispérsense sobre la tierra y domínenla. Eso entiendo que es la pena de muerte para cualquiera que mate a una persona, sea el autor humano o no, excepto para este Dios que acaba de hacer un genocidio sin precedentes. No sé qué tiene que ver que este Dios haya creado al hombre a imagen suya, eso no tiene sentido y para variar no van a dar ninguna explicación. Casi como que queda la interpretación que más le convenga a quien quiera usar este libro para dominar a otros. Dios dijo a Noé y a sus hijos: miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y también con todos los seres vivientes que están con ustedes. Aves, animales domésticos y fieras salvajes, en una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. Excepto las que Noé mató al poco de salir porque quería hacer correr sangre, no nos olvidemos de eso. El compromiso que contraigo con ustedes es que, en adelante, ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Y acá tenemos a Dios mintiendo de nuevo. Avísenle a todos los que mueren todos los años en diluvios, humanos y los demás animales, que en realidad no están muertos y que pueden seguir con lo que hacían antes. Sí, claro. Cuando alguien diga que la Biblia no tiene errores o que su Dios no miente, muéstrenle esto mismo. Ah, pero está hablando de un diluvio universal. No, por favor lean. Después de la coma hace referencia a un diluvio universal como algo diferente. En la primera oración habla de un diluvio común y corriente. Y si lo que quieren es decir que está pésimamente escrito, bienvenidos a lo que vengo diciendo desde el principio. Y Dios dijo: esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con todo animal viviente que esté con ustedes, por todas las generaciones que han de venir. Pongo mi arco en las nubes, para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida, y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda carne. Pues el arco estará en las nubes. Yo al verlo me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser terrestre, con todo ser animado que vive en una carne. Y bueno, otra falla más en este Dios. Se ve que tiene problemas graves de memoria, pero necesita ver un arco iris para decirse a sí mismo: acordate que prometiste que no ibas a ser un genocida violento y sediento de sangre otra vez. Esto es algo totalmente lógico. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que yo he establecido entre mí y todo ser terrestre. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé, y de estos se pobló toda la tierra. Por favor, no empecemos de nuevo con las genealogías interminables. Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban fuera. ¿Esto es comedia para Cam? Bueno, los borrachos suelen hacer cosas graciosas y supongo que no tenían nada para divertirse siendo de los pocos humanos sobre la tierra. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espaldas, mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo.
Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor, y dijo: «Maldito seas, Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán esclavo de ellos». Noé vivió aún 350 años después del diluvio. Al morir Noé tenía 950 años. Pero, ¿qué acaba de pasar? Recapitulemos un poco. Cam, el padre de Canaán, se mató de risa de que su padre estaba borracho tirado desnudo en el medio de su tienda, y por eso Noé, que claramente es una basura absoluta, decide no castigar a Cam, que era el que se rió de él, sino a su hijo. Esto es una aberración tremenda. Está bien que Noé aprendió de su Dios la moralidad, por lo que va a ser un asco, pero no deja de sorprender. Ahora Canaán, que ni estaba en la escena, tiene que ser esclavo de medio mundo. Terrible. La moral de la Biblia debería horrorizar a todos. Realmente es desagradable. Pero bueno, según la Biblia, los hijos tienen que pagar por los supuestos crímenes de sus padres y de forma totalmente desproporcionada. Por lo menos se murió Noé, que supuestamente era un hombre justo. Creo que leer este librito es una tortura para cualquier persona racional y que realmente quiera ser justa. Pero lamentablemente hay gente que lo idolatra y lo quiere reinterpretar para salvar los horrores que hay allí. De nuevo, es terrible esto. Si les gustó el video, no dejen de suscribirse, darle like y dejar algún comentario. Que la humanidad siga mejorando y deje atrás las religiones de una vez. Hasta la próxima.